Bueno, hermanos, el texto de la prédica de hoy está en Juan capítulo 6. Si quieren acompañar la lectura, vamos a predicar hoy de los versículos del 1 al 15. Tal vez una de las historias más famosas de la Biblia, pero no deja de ser una historia de la que constantemente podemos volver y aprender tal vez cosas nuevas, recordar lo que ya sabemos y profundizar en la verdad que encontramos en el texto. Así que acompáñenme en la lectura de este texto en Juan capítulo 6, 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en el lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque tú eres verdad y solo de ti podemos recibir ese pan de vida que tanto necesitamos. Por eso pedimos que ahora en este momento nos ayudes a entender tu verdad, a conocerte mejor y aplicarlo en nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Esta historia es tal vez una de las más conocidas de la Biblia, probablemente el milagro mejor conocido acerca de Jesús después de su resurrección, por lo menos, y es el único milagro, aparte de la resurrección, que es mencionado en los 4 evangelios. Así que, claramente, este milagro es un milagro que sobresalía entre todo lo que había hecho Jesús. Por un lado, porque este es el milagro en el que la mayor cantidad de personas fue involucrada. Es como decir que el milagro en el que tuvo la mayor cantidad de testigos y participantes, o digamos beneficiarios del milagro. Jesús, en este punto de la historia de Juan, ya había hecho muchos milagros, muchos más de los que Juan tiene relatado en los capítulos anteriores. Si comparamos toda la narración de este evangelio con los otros 3 evangelios, vamos a ver que esto es probablemente unos entre 6 a 12 meses después de lo que hemos estudiado en el capítulo 5, donde Jesús estaba en Jerusalén, había hecho un milagro ahí, curado un paralítico, y los judíos estaban planificando o planeando matar a Jesús. Capítulo 5
18 leemos eso. Después viene una larga explicación y una defensa de Jesús, donde Él defiende su deidad y muestra quiénes son sus testigos o quienes dan testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y luego, mucho tiempo después de ese discurso, tenemos la historia que encontramos aquí en el capítulo 6. Así que estamos en un contexto en el que Jesús ya se había hecho muy famoso en esta región de Galilea. Él y sus discípulos ya habían hecho un trabajo muy intenso en predicar el Evangelio. Jesús había sanado a muchos, había hecho muchos milagros y ya había ya tenía una gran popularidad entre el pueblo. Podríamos decir que en cuanto a popularidad, este fue el punto máximo de su ministerio. Entonces, no debería sorprendernos que aquí hay una gran multitud que lo seguía. Y leemos en el texto que esta multitud ni siquiera venía preparada con lo básico, ni trajeron su merienda, por así decirlo. Simplemente escucharon, ahí está Jesús, y parece que dejaron todo lo que estaban haciendo y directamente fueron a verlo. Tan popular era Jesús en esa zona, en ese tiempo. Entonces, Juan, si lo comparamos con los otros evangelios, vemos que él saltó gran parte de lo que él ya había hecho, de lo que Jesús había hecho en los meses anteriores a este evento. Pero Juan llama la atención y narra este milagro porque es una introducción al tema que va desarrollándose durante todo el 6º capítulo. Fíjense más adelante, constantemente Jesús habla de sí mismo como el pan de vida, como Él es el pan que el pueblo necesita. Entonces, esto es como una introducción a lo que vamos a ir desarrollando en las siguientes prédicas también. También tenemos que recordar que estamos en el contexto en el que Juan el Bautista ya había muerto. O sea que la persecución a Jesús estaba muy intensa. Jesús, recordemos que se había escapado, por así decirlo, de los judíos de Jerusalén, había ido al norte y estaba ministrando ahí en la zona de Galilea. Pero es como que estaba en una situación muy tensa. Y Jesús y los discípulos estaban cansados ya del ministerio. Si leemos los otros evangelios, vemos que Jesús inclusive manda a los discípulos a alejarse de la multitud por un rato para descansar, porque habían hecho muchos milagros y mucha predicación, muchas personas empezaban a seguirlos. Así que estamos en ese contexto en el que Jesús y sus discípulos se retiran o tratan de retirarse por un momento de esta multitud. Pero dice, versículo 2, que esta multitud los seguía. Los seguía, o sea, tenían seguidores. No había necesidad de ir a buscar quién me quiere seguir. Jesús era famoso en este momento. Pero, vemos que las intenciones de estas personas no estaban del todo correctas. Porque dice el texto que los seguían porque habían visto las señales, habían visto los milagros en cuanto a sanidad. ¿Y quién no quiere tener prosperidad y felicidad y sanidad? Incluso hoy en día es algo que todo el mundo está buscando, y si habría alguien que promete eso, que demuestra que puede proveer todo tipo de bienestar, obviamente esa persona va a tener muchos seguidores. Y así fue con Jesús también. La multitud lo seguía solamente por las señales externas que hacía. Lo seguían para obtener un beneficio material, no por un beneficio espiritual.
Querían salud, comida, pero no estaban buscándolo para obtener perdón de pecados. Hoy vemos algo muy similar. Y también tenemos que ser honestos. Si miramos nuestras vidas del pasado, capaz la primera vez que seguimos a Jesús, no lo hicimos con las intenciones correctas. Tal vez vinimos a Cristo por necesidad, por presión social o vamos a intentar esto, o por curiosidad. No sé, cada uno tal vez tiene una historia diferente. Pero estoy seguro que muchos de nosotros, en el inicio de nuestra fe, no lo seguíamos con las intenciones correctas. Y a veces creo que somos muy rápidos en juzgar a personas como las de esta multitud que seguía a Jesús. Y seguramente nosotros también íbamos a reaccionar como los discípulos, que en este texto no explica lo que sugirieron a Jesús, pero en los otros evangelios leemos que ellos dijeron a Jesús: ¿por qué no envías a la gente de vuelta a sus casas? O que vayan a alguna aldea donde puedan comprarse comida. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo les vamos a dar de comer? Además, si sabríamos las intenciones, así como Jesús las sabía, seguramente diríamos a Jesús: ¿por qué vamos a perder el tiempo con esta gente que te sigue solamente por lo material? ¿Por qué vamos a preocuparnos de su comida? ¿Qué tenemos que ver nosotros con alimentar a esta multitud? Si fueran realmente tus seguidores genuinos, bueno, ahí sí serían hermanos y nos ocuparíamos de ellos. Seguramente nuestra reacción hubiera sido así también. Y le hubiéramos dicho a Jesús: ¿por qué no los envías de vuelta a su casa? Ya que sus intenciones no son las correctas, solo vienen por las señales. Deja de hacer señales y vamos a ver quién se queda. Muchas veces somos rápidos en juzgar a una multitud como esta, ¿no? Pero fíjense lo que hace Jesús. Versículos 3 al 5. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Parece una pregunta simple, ¿no? ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero Jesús está teniendo compasión de esta gente. Jesús no los está echando afuera. Jesús quería apartarse con los discípulos de la multitud porque estaba cansado del ministerio. Aún así la multitud lo persigue, aún con intenciones equivocadas. Y en medio de todo eso, Jesús sigue teniendo compasión de esta gente. Qué hermoso ejemplo, hermanos, ¿no? A pesar de las malas intenciones del pueblo y a pesar de la falta de fe de sus propios discípulos, Jesús no deja a su pueblo con hambre. Jesús no sigue el consejo de los discípulos de enviarlos de vuelta a casa. Al contrario, Jesús quiere ocuparse de su necesidad. Entonces, pregunta a los discípulos. Aquí dice a Felipe, ¿no? Pero creo que es como una prueba a todos los discípulos. Tal vez Felipe tenía una función especial de logística, de organizar la comida. No lo sabemos. Pero en cierto sentido, creo que es una pregunta que va dirigida a todo el grupo de los discípulos. Y fíjense en el versículo 6 dice: ¿por qué Jesús le hizo esta pregunta? Decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. O sea, Jesús estaba como haciéndole un examen a Felipe y a todos los discípulos. Una prueba. Ahora, no hay que confundir una prueba con una tentación. Son cosas muy diferentes. En una tentación, el que tienta quiere que te caigas, quiere que caigas en pecado, quiere que te rebeles contra Dios. Pero eso no es el caso aquí. Una prueba de fe es diferente. Es como un favor que el profesor está haciendo al alumno para que el alumno sepa si realmente ya aprendió la materia o no, o si hay algo que falta aprender todavía.
era una oportunidad para los discípulos de que ellos puedan ver si realmente confían en el Señor. Confían realmente en Él. Muchas veces cuando nosotros recibimos una prueba del Señor, estamos tal vez enojados o decepcionados. ¿Por qué el Señor me está castigando? Así solemos pensar, ¿no? Pero hermanos, una prueba de fe es un regalo del Señor. Es una hermosa oportunidad, aunque no es agradable, pero es hermosa para que podamos realmente saber cuál es el estado espiritual de nuestra alma. ¿Estamos realmente confiando plenamente en el Señor? ¿Estamos realmente siendo obedientes al Señor? Para eso son las pruebas, ¿no? Para obtener un resultado y evaluarnos a nosotros mismos. Entonces el Señor hace esta pregunta para ponerlos a prueba. Ahora, ¿cómo responden en este examen? ¿Se aplazan? ¿Qué nota reciben? Fíjense ahí, versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. ¿Cuál es la respuesta de Felipe? Claro, obviamente no responde literalmente la pregunta. Porque Jesús pregunta, ¿dónde vamos a comprar? Y la respuesta obvia es, no hay lugar aquí porque estamos en medio de las montañas, nos escapamos de la multitud, nos escapamos de los centros urbanos, por así decirnos, para descansar un poco. Obviamente aquí no hay lugar donde podamos comprar esa cantidad de pan. Pero la respuesta va más allá, porque aunque hubiera un lugar para comprar todo ese pan que necesitamos o esa comida, nosotros necesitaríamos 200 denarios, que son 200 sueldos diarios, o sea, son como unos 8 meses de trabajo. Todo ese dinero necesitaríamos para que cada uno reciba un solo pedazo. O sea, Felipe se puso a calcular. Quiso demostrar con su matemática, quería mostrarle y enseñarle al Señor, mira, lo que tú quieres que hagamos es imposible. En primer lugar, no hay lugar para comprar, no hay plata para comprar, y si hubiera todo eso, no sería suficiente para que todos se sacien. Cada uno iba a recibir un pedazo nomás. Felipe claramente se aplaza en esta prueba, porque viene con métodos humanos. Está en una situación en la que humanamente no hay solución. Y él compara su problema con lo que él piensa que iba a necesitar, ya sea el dinero, ya sea el lugar para comprar la comida. Está usando métodos humanos para solucionar sus problemas. Claro, era un problema material, ¿no? Pero en el fondo podemos ver también, más adelante en el capítulo vamos a ver que Jesús no solamente está hablando del pan material, sino que está usando eso como para apuntar al pan espiritual que recibimos de Él. Entonces, podemos ver inclusive en el ámbito espiritual que nosotros somos muchas veces así. Estamos en una situación, en una prueba difícil, una prueba que el Señor nos pone y queremos solucionarla con métodos humanos. Estamos mirando, tal vez tenemos un desafío en el matrimonio, tal vez un desafío o una prueba en la educación con los niños, o tal vez en la relación con nuestros colegas en el trabajo. Tal vez alguna prueba económica podría ser. No lo sé, tenemos muchas pruebas en nuestras vidas que el Señor nos pone y que lastimosamente muchas veces tratamos de solucionar con métodos humanos, con nuestras propias fuerzas. Y normalmente primero tratamos nosotros, y cuando ya no da para más, cuando ya me rindo, ahora voy a orar al Señor. Ahora sí, había sido esto es algo sobrenatural. Cuando orar es lo primero que deberíamos hacer. Cuando confiar en el Señor es lo primero que deberíamos hacer. Pero aquí Felipe
primeramente piensa en sus propios recursos. Piensa en lo que él cree que necesitaría para solucionar este problema. Ahora, no era solamente Felipe el que se aplazó en esta prueba. Tenemos otro aplazado ahí, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Algunos tal vez dirán que, bueno, este Andrés ya es un poco más optimista. Ya aprendió un poco más a confiar en el Señor. Porque por lo menos él reconoce lo poco que tenían. Pero aún así, se aplaza en esta prueba. Porque él compara lo poco que tiene con lo mucho que necesitaría. Y también se olvida, así como Felipe, se olvida completamente de que está con el Señor, está con el Dios Todopoderoso. Y Jesús ya había demostrado por meses, con todos los milagros que había hecho, que él fácilmente podría solucionar un desafío como este. Fácilmente Jesús podría haber resuelto esto, pero pide a los discípulos que ellos consigan el pan, que ellos vean con el pueblo cuánto pan hay, cuánto alimento hay. Y ellos, en vez de estar agradecidos por lo poco que encontraron, están como deprimidos y dicen: esto no es suficiente. Necesitamos mucho, pero mucho más, y solo tenemos esto. Estamos perdidos. Tanto Felipe como Andrés se aplazaron en esta prueba. Y con ellos probablemente todos los discípulos, porque no vino nadie a decirles: miren, estamos con el Señor, ¿por qué no le preguntamos a Él que pueda hacer pan o que Él pueda proveernos lo que necesitamos o lo que necesita la multitud? O sea, nadie de los discípulos vino aquí a intervenir. Todos estaban aplazados en esta prueba. Ahora, fíjense en el versículo 10. Jesús le dice: hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Jesús, aquí nosotros podríamos decir, fácilmente Él podría haber exhortado esta falta de fe, ¿no? Podría haberles dado un sermón súper largo, súper duro. Ustedes incrédulos, ¿cómo no tienen fe? No puede ser, con todos estos meses, todos estos milagros que ya vieron. Ustedes, mis discípulos, que todo el día están conmigo, ¿cómo puede ser que tan poca fe tienen, no? Claro, a veces Jesús reprendía la falta de fe en los discípulos. Pero aquí vemos algo diferente. Vemos que Jesús les da una orden: hagan que la gente se siente. Y ellos cumplen esa orden. Ahora, imaginémonos el contexto, ¿no? Esto ya es tarde en el día, ya casi de noche. La gente ya tiene hambre, ha hecho un largo viaje para ir a Jesús, fue todo espontáneo, nada planeado, nadie trajo comida. Lo más lógico, así como los discípulos lo habían sugerido, sería que la gente vaya a sus casas. O sea, irse del lugar sería lo más lógico. Pero Jesús da una orden que es como lo contrario. No, al contrario, relájense, siéntense. No se vayan a sus casas, no vayan a comprar pan, siéntense. Y los discípulos hacen que la multitud se siente. No tenían fe en el Señor, no sabían lo que iba a suceder. Trataron de solucionar sus problemas con métodos humanos, con sus propias fuerzas. La fe les había fallado, por así decir.
pero por lo menos fueron obedientes. Por lo menos fueron obedientes en esta orden. Y esta obediencia es como que da una pequeña pista de que, bueno, tal vez sí tenían un poco de confianza, ¿no? Tal vez pensaron, bueno, si Jesús quiere que se sienten, seguramente Él tiene algo más planificado, ¿no? Seguro tiene algo que va a hacer o va a decir. Bueno, vamos a obedecerlo. Por lo menos fueron obedientes. Y creo que hay una lección importante aquí, para nosotros también. Hay momentos en los que nosotros tenemos una fe débil, tenemos una confianza en Jesús que es débil, a la que le falta más fuerza, más intensidad. Y hay esos momentos, especialmente en pruebas, donde parece que es casi imposible confiar en que lo que estamos viviendo es algo que el Señor ha puesto ahí para nuestro bien. Y hermano, cuando estamos en esos momentos, cuando nos cuesta tener fe, tratemos de por lo menos ser obedientes al Señor. De por lo menos ser obedientes. Aunque nos cuesta confiar en Él, la obediencia debería ser lo básico. Y después, esa obediencia puede fortalecer nuestra fe. Así como la fe, la confianza en el Señor fortalece nuestra obediencia, la obediencia también puede fortalecer nuestra fe. Y aquí tenemos el ejemplo claro de que podemos ser obedientes aún en momentos en los que no podemos ver la solución, no podemos ver todavía la luz al final del túnel. En la vida hay muchas situaciones difíciles donde nos falta esa confianza en el Señor, donde estamos empezando a dudar, ¿será que Dios realmente está obrando en esta situación para mi edificación, para mi bien? Y a veces nos cuesta creer eso realmente, lo que dice en Romanos 8:28, ¿no? Que todo es para nuestro bien, pero a veces nos cuesta entender eso. Hermano, si estás en una situación así, por lo menos sé obediente. Por lo menos busca al Señor, busca la ayuda del Señor en cuanto a tu santificación, en cuanto a tu humillación, en cuanto a seguir sus mandamientos, y eso va a fortalecer tu fe. Así fueron estos discípulos y así fue esta multitud. Aunque vinieron con las intenciones equivocadas, y aunque no confiaban plenamente en su Señor, los discípulos fueron obedientes. Se sentaron en la hierba y esperaron al Señor a que Él actuara. Y versículo 11, vemos cómo viene la bendición. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Aquí vemos tres cosas hermosas que hace Jesús. Primer lugar, versículo 11, lo primero que hace es toma los panes. No es un detalle menor que Jesús tome lo poco que estos discípulos lograron traer. No es un detalle menor. Piensen, Jesús podría haber hecho una lluvia de panes, y no solo de panes, de todo tipo de comida que ellos capaz ni conocían. Podría haber mandado un ejército de ángeles a que les sirvan la comida más lujosa del universo. Jesús podría haber hecho una super demostración de poder. No me imagino todas las formas en las que Jesús podría haber hecho este milagro. Pero Él usó la forma más, podríamos decir, la forma más humilde o la forma más ilógica desde la perspectiva humana, ¿no? Tomó lo poco que tenemos. Y aún lo poco que nosotros somos y lo poco que nosotros tenemos, recién es útil cuando está en las manos del Señor. Hermanos, creo que siempre nos sentimos así, que lo que ya tenemos de bendición, lo que ya tenemos de conocimiento de la Biblia,
lo que ya tenemos de progreso espiritual y de santificación en nuestra vida, todo lo que ya tenemos, todo lo que ya recibimos del Señor, sigue siendo muy, pero muy poco en comparación con lo que realmente necesitamos. Todos los dones y los talentos que tenemos son muy, pero muy, muy pocos o muy pequeños en comparación con lo que realmente necesitamos espiritualmente. Pero si lo entregamos al Señor, vean lo que Él hace con eso. La segunda cosa que hace es agradece a Dios. Tomó los panes y da las gracias al Señor. ¿Qué lógica tiene eso? Pensaríamos, ¿no? ¿Por qué no hace primero el milagro y ve si funciona y después si todos se sacian? Bueno, ahí vamos a dar gracias al Señor. Cuando ya obtenemos el resultado que queremos, ahí normalmente vamos al Señor, si es que nos lo olvidamos, ahí vamos al Señor a dar gracias por todo lo que hizo. Cuando ya recibimos en abundancia, cuando ya estamos satisfechos, ahí pensamos que es el lugar de dar gracias al Señor. Pero aquí Jesús demuestra que hay que estar agradecido con lo poco que uno tiene. Ya hay que estar agradecido con lo poco que Dios ha proveído. Aunque nosotros no podamos ver todavía en qué se va a convertir eso poco que tenemos, en ese momento ya tenemos que dar gracias al Señor. Mira tu vida, hermano, con lo poco que ya sabes de la Biblia, con lo poco que has avanzado en santidad, con lo poco que has madurado espiritualmente hasta aquí. No lo desperdicies, sea agradecido al Señor, porque eso se va a multiplicar. Jesús es agradecido por lo poco que los discípulos podían recoger de la multitud. La tercera cosa que hace Jesús es repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados. Repartió primero a los discípulos, usándolos como medio para que ellos distribuyan esa bendición a la multitud. Como dije, fácilmente Jesús podría haber llamado un ejército de ángeles, o podría Él haberlo hecho de alguna forma sobrenatural, sin los discípulos que tenían tan poca fe. Pero no, Dios quiere usarnos como un medio de bendición para otros también. Jesús comparte lo suyo con los suyos y nos usa a nosotros como un medio para alcanzar a otros. Qué hermoso ejemplo, ¿no? Jesús toma lo poco que tenemos, agradece por lo poco que ha recibido y comparte a través de sus discípulos, que no son dignos de ser utilizados por Él, así como nosotros tampoco somos dignos, pero aún así Dios ha escogido eso como un medio de bendecir a las personas. Ahora, fíjense en un detalle que no es un detalle menor. Dice, dándoles todo lo que querían. Todo lo que querían. No solo un pedazo, así como Felipe había calculado, ¿no? Felipe ahí haciéndose el genio, el sabio, pensó, bueno, vamos a tratar de darle por lo menos un pedacito a cada uno. Así podemos decir que, bueno, les dimos comida. Pero Jesús no piensa así. Jesús quiere dar todo lo que necesitamos. Todo lo que queremos de bendición espiritual, Jesús nos quiere dar. Y Jesús nos puede dar. Así como en este ejemplo. Dice que todo. Les dio todo lo que ellos necesitaban. Todo lo que ellos querían. Se saciaron completamente, dice ahí en el versículo 12. Se saciaron. No es que comieron solo un pedazo. Esa pequeña porción que trajo el muchacho seguramente ni era suficiente para alimentar a un hombre adulto. Pero aquí estos 5,000 que eran solo hombres, probablemente con mujeres y niños, esto era cerca de unos 20, 25,000 personas. Un estadio completo llegó a saciarse
con el pan que Jesús repartía. En Santiago 4:2 dice que nosotros no tenemos porque no pedimos. No tenemos porque no pedimos. Los discípulos estaban en una situación en la que deberían haber pedido al Señor que Él provea la necesidad de la multitud. Pero en vez de pedir, buscaban con métodos humanos solucionar este problema. Y vinieron con respuestas a Jesús de que esto es imposible. Nosotros no podemos alimentar a esta multitud. En lo espiritual es así también. Nosotros no podemos alimentar espiritualmente a nadie, ni a nosotros mismos. Solo Cristo puede darnos ese pan de vida en su palabra y su espíritu. Ahora, fíjense cómo sigue el texto, versículo 12. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Tal vez es un pequeño detalle, ¿no? Pero creo que no hay detalles insignificantes en este texto. Aquí vemos que Jesús no desperdicia su poder, no desperdicia sus recursos. Él no abusa lo que ha recibido o lo que puede hacer. Sí, hay de sobra, pero no es una sobra así que, no me salió tanto el cálculo, calculé mal y sobró un poco. No es una sobra en ese sentido. Esto es una abundancia de sobra que es bien calculada, porque dice que sobraron justo los 12 cestos, o sea, tipo una canasta para cada discípulo, seguramente para que puedan comerlo al día siguiente, ¿no? Entonces es una provisión ya para el futuro. Pero es claramente un milagro que tal vez aún es superior al milagro de darles comida. Porque Jesús sabía exactamente cuánto va a comer cada persona. Sabía todo eso y podía calcular, cuánta comida tenía que crear Él para que sobre justo esta cantidad de 12 cestos. Lo que vemos aquí es que Cristo sabe cuánto necesitas. Cristo sabe exactamente cuánto necesitas y Él va a proveer lo suficiente, incluso más de lo suficiente. Cristo puede proveernos ese pan espiritual, esa fuerza espiritual que necesitamos, esa iluminación que necesitamos para entender sus escrituras. Cristo puede proveernos todo eso y aún más. Si necesitas fuerzas para tu vida, para tu santificación, Cristo tiene todo lo que necesitas y aún más. Tiene en abundancia. Hasta aquí, la historia debería y realmente sorprende, ¿no? Pero es como que en los últimos 2 versículos parece ser que la gente no entendió. O la gente usó esto para llegar a conclusiones equivocadas. O para llegar a una aplicación errónea. Porque fíjense cómo termina el texto. Versículo 14 y 15. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Qué hermoso milagro, ¿no? Un milagro que, como todos los demás milagros, demuestra claramente que Jesús es Dios. Y la gente entendía que este es el profeta del que habló Moisés. Así como Moisés alimentó, o como Dios alimentó al pueblo en los tiempos de Moisés, así este profeta puede alimentarnos. Es el Mesías, claramente, ellos reconocían eso.
Pero, ¿querían al Mesías? Sí, pero lo querían para solucionar problemas materiales, como salud y la alimentación, problemas políticos, estaban bajo el mando del Imperio Romano, tenían que pagar impuestos. Entonces tenían muchos problemas, digamos, terrenales. Y ellos querían a Jesús, o querían al Mesías como un rey poderoso, un rey que podía darles riquezas, que podía darles salud y prosperidad. Ese Mesías estaban esperando. Pero Jesús sabía lo que estaba en los corazones de estas personas. Y sabía que sería una forma incorrecta de introducir el reino de Dios. Y en realidad, Jesús ya era rey. Siempre fue rey. Desde su nacimiento fue rey. No fue reconocido como tal, pero ya fue rey toda su vida. Nadie tenía que hacer una votación para decidir, ahora él va a ser un rey. Jesús no tenía que traer un ejército de soldados para invadir al Imperio Romano y con eso establecer su reinado. No hay necesidad de eso. Esa no era la forma en que Jesús iba a establecer su reino. Porque antes de aparecer como rey, primeramente Jesús tenía que cumplir su función de sacerdote, su función de intermediar entre hombres pecadores y un Dios santo. Antes de establecer su reino, el pueblo necesitaba el perdón de pecados. Porque ¿qué te sirve un reino donde reina el pecado? ¿Qué te sirve un reino donde reina el pecado? Así que el problema del pecado era la necesidad, la primera necesidad del pueblo. Claro, tenían problemas de salud, tenían problemas de alimentación, solía haber hambrunas. Nosotros también tenemos necesidades materiales y no está mal venir al Señor pidiéndole por la comida, por las finanzas, por la familia, por la salud. Está todo bien, pero el orden de nuestras necesidades debe ser el correcto. Y nuestra mayor necesidad o nuestro mayor problema es el pecado. La condenación del pecado, la presencia del pecado en nuestra vida. Esa es la mayor necesidad que tenemos. Y eso debería ser siempre, estar siempre en el número 1 de todo lo que vamos a pedir al Señor. Y después de eso, podemos analizar si vamos a pedir por alguna otra cosa, pedirle al Señor que Él nos dé todo lo que necesitamos. Porque el Señor sabe que necesitamos comer, sabe que necesitamos descansar, que necesitamos cierta salud para poder funcionar en este mundo. Sabe todo eso. En resumen, hermanos, creo que podemos aprender mucho de esta historia que pensamos que conocemos, pero recién al mirarlo detalladamente vemos muchos más elementos. Vemos que en un contexto de descanso, de tratar de retirarse un momento para descansar, vemos que aún en un momento así Jesús está dispuesto a alimentar a la multitud. Está dispuesto a mostrar compasión con la gente, aunque ésta lo sigue con intenciones erróneas. Y vemos que en momentos de pruebas, aunque nuestra fe falle, tenemos que ser obedientes y recurrir al Señor para todos los recursos que necesitamos de nuestra vida espiritual. Luego, podemos estar confiados de que el Señor va a bendecirnos, que el Señor nos va a proveer con todo lo que necesitamos. Miren cuánta bendición, incluso había sobrado en la alimentación de esta multitud. Y cuando con todo eso, nosotros como cristianos ya reconocimos
que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías. Pero si aún no es así, podemos usar este milagro como una prueba de que Jesús realmente es Dios. Y por eso tenemos que creer en Jesús. Tenemos que recurrir a Él con todas nuestras necesidades, también con lo material, pero en primer lugar con nuestra necesidad mayor, que es el problema del pecado. Hermano, si estás en Cristo, fortalece tu fe en Él. Si no estás en Cristo, ve con fe a Él, que Él te va a sanar espiritualmente. Te va a dar vida, te va a dar el pan que tanto necesitas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este hermoso texto. Te damos gracias porque tú eres poderoso para alimentarnos, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. De ti depende nuestra vida física, nuestra vida espiritual, y para ti queremos vivir. Y ayúdanos en esos momentos de prueba en los que nuestra fe parece debilitarse, cuando dejamos de confiar en ti, Señor. Ayúdanos siendo obedientes y esperando tu gran obra, tu mano que sostiene todo, tu mano que controla todo. Y ayúdanos a confiar nuevamente en ti, Señor. Que este texto pueda dar fruto en nuestra vida, para que tu nombre sea glorificado a través de nosotros. En el nombre de Jesús oramos eso. Amén.